Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que se encuentren genial y que estén listos para sumergirse en uno de esos chismes que nos hacen analizar cada pequeño detalle de la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy, la protagonista de nuestro análisis es la deslumbrante Anne Ercel, y la chispa que enciende nuestra curiosidad es nada más y nada menos que una llamada telefónica con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ustedes también se quedaron con la boca abierta cuando escucharon el titular, Anne Ercel que la puso triste tras la llamada con Kerem Bürsin. Bueno, agárrense fuerte porque vamos a desgranar este misterio, a analizar las posibles razones, a especular con fundamento y sobre todo, a entender cómo estos pequeños momentos en la vida de las estrellas pueden capturar nuestra atención de una manera tan poderosa. Así que si son fans de Hande, de Kerem, de su increíble química en pantalla que traspasó la ficción, o simplemente aman estar al tanto de lo último del mundo del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la piscina de las especulaciones, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, comencemos a desentrañar este enigmático titular. Parece que el mundo de las celebridades turcas, y en especial el universo de Hande Ercel y Kerem Bürsin, siempre nos tiene al borde del asiento. Después de que su relación profesional y para muchos personal capturara la atención de millones, cada mínima interacción, cada mirada, cada gesto, es analizado con lupa. Y en esta ocasión, un titular ha saltado a la palestra, generando un mar de preguntas y sobre todo, una profunda curiosidad, Hande Ercel que la puso triste tras la llamada con Kerem Bürsin. Es un titular que te atrapa, ¿verdad? Te hace pensar inmediatamente en escenarios, en posibles malentendidos, en sentimientos. ¿Fue algo dicho en la llamada? ¿Un tono particular? Quizás algo relacionado con sus proyectos actuales o pasados. La verdad es que cuando hablamos de Hande y Kerem, la conexión que crearon en Senkalkam fue tan potente, tan real para muchos de sus seguidores, que cualquier indicio de distanciamiento o de un sentimiento negativo entre ellos, por mínimo que sea, se convierte en un tema de conversación obligado. Y es normal, al final, hemos sido testigos de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo compartían momentos de complicidad en redes sociales, y esa energía que proyectaban juntos era algo que, sin duda, nos contagiaba. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en esa misteriosa llamada? Las posibilidades son infinitas y la prensa del corazón, junto con los fanáticos más acérrimos, ya están especulando sin descanso. Podríamos estar hablando de un simple malentendido profesional. Quizás Kerem estaba hablando de un nuevo proyecto que involucra un papel que no encajaría con lo que Hande tenía en mente para ella, o viceversa. O tal vez simplemente estaban discutiendo sobre las presiones de la fama, sobre los rumores que los rodean constantemente, y eso pudo haber generado un ambiente de estrés que terminara por afectarla. No olvidemos que ambos son figuras públicas de primer nivel, y lidiar con esa atención constante, con la expectativa de la gente, no debe ser nada fácil. Una llamada podría haber sido el momento en que uno de ellos compartió una preocupación, una frustración, y eso, de alguna manera, resonó en Hande de forma negativa. Otra teoría, y esta es quizás la que más revolotea en las mentes de los fans, está relacionada con su pasado juntos. Aunque actualmente no se les vea públicamente como pareja, la historia de amor entre Hande y Kerem fue un capítulo muy sonado. Quizás la llamada tocó fibras sensibles, recuerdos, o incluso conversaciones sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. A veces, incluso con personas con las que ya no tenemos una relación romántica, las conversaciones pueden evocar sentimientos agridulces. Podría ser que Kerem mencionara algo relacionado con su vida actual, o con planes futuros que, de alguna manera, hicieron que Hande se sintiera melancólica, o quizás incluso un poco triste al recordar la etapa que vivieron juntos. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que la llamada fuera más bien de apoyo, pero que Kerem, sin darse cuenta, le haya compartido una dificultad suya, y Hande, siendo empática, se haya sentido triste por él. La profundidad de su conexión, aunque ahora separada, podría significar que ella aún se preocupa genuinamente por su bienestar. Y pensemos también en la presión de la industria. Ambos están en la cima de su carrera, y eso implica una constante evaluación, críticas, y la necesidad de reinventarse. Tal vez la llamada fue sobre decisiones profesionales importantes sobre proyectos que implican riesgos, o sobre la dirección que quieren tomar en sus carreras.
En ese contexto es natural que surjan preocupaciones, dudas, y que la conversación pueda tener matices que generen una sensación de tristeza, ya sea por la incertidumbre, por la posibilidad de no lograr algo, o por tener que tomar decisiones difíciles. La industria del entretenimiento es un torbellino, y a veces, incluso las conversaciones entre colegas pueden estar cargadas de esa intensidad. Analicemos un poco más a fondo la reacción de Ande. Si ella se puso triste, ¿qué tipo de tristeza fue? Fue una tristeza pasajera, como la que sentimos después de una conversación que nos deja pensando, o algo más profundo. A veces, una llamada puede ser el catalizador de emociones que ya estaban latentes. Tal vez Ande estaba pasando por un momento personal complicado, y la llamada con Kerem, por la razón que sea, actuó como un espejo, reflejando o intensificando esos sentimientos. O, de manera más simple, quizás fue una noticia que Kerem compartió que la afectó directamente, como un cambio en un proyecto conjunto, o una decisión que impactaba de alguna forma en ella. Es importante recordar que, como figuras públicas, sus vidas privadas a menudo se convierten en objeto de escrutinio. Y aunque amamos saber de ellos, debemos tener cuidado con nuestras interpretaciones. Detrás de cada titular, hay personas con sus propias emociones, sus propias realidades. Lo que para nosotros puede parecer un drama digno de una telenovela, para ellos puede ser simplemente una conversación entre amigos o colegas con sus altibajos. Sin embargo, la química que Ande y Kerem compartieron en pantalla fue tan palpable, tan genuina, que sus seguidores se acostumbraron a verlos juntos, a desearles lo mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Esa conexión entre los personajes de Serkan y Eda, y la forma en que ellos, Ande y Kerem, la hicieron sentir tan real, ha creado un lazo emocional con el público que hace que cualquier indicio de algo negativo entre ellos, por pequeño que sea, genere esta reacción. Podríamos también considerar el factor de la distancia. Si la llamada fue a larga distancia, quizás la ausencia física y la imposibilidad de tener esa interacción cara a cara, de leer los gestos y las expresiones faciales, hayan contribuido a que la conversación se sintiera diferente, o a que Ande interpretara algo de una manera que no era la intencionada. La comunicación a través del teléfono, a pesar de los avances tecnológicos, aún tiene sus limitaciones. Y cuando se trata de sentimientos, de matices emocionales, a veces la voz por sí sola no es suficiente para transmitir toda la complejidad. Otra perspectiva a considerar es la de las expectativas. Los fanáticos de la pareja Ande Kerem a menudo idealizan su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Cualquier cosa que sugiera una tensión, una tristeza, o incluso un simple desacuerdo, va en contra de esa imagen idealizada que tienen en sus mentes. Por lo tanto, es natural que reaccionen con preocupación y especulación ante un titular como este. Es una manifestación de su cariño y de su deseo de que ambos estén felices y contentos. Piensen en esto, si Ande estuviera triste, ¿cómo se manifestaría? Quizás en sus redes sociales, con alguna publicación enigmática, con un cambio en su comportamiento público, o simplemente con una expresión más pensativa en sus apariciones. Los fans son muy observadores y cualquier mínimo indicio puede ser interpretado como una pista. Sin embargo, hasta ahora, no hay información concreta que confirme la naturaleza de esa tristeza o la causa exacta. Y ahí radica el misterio que nos engancha. Podríamos estar ante un titular diseñado para generar clics, una noticia sacada de contexto, o una verdad parcial. La prensa del corazón a menudo juega con estas ambigüedades para mantener el interés del público. Lo importante es que, sea cual sea la razón, este titular nos recuerda la profunda conexión que Ande y Kerem tienen, no solo entre ellos, sino también con su audiencia. Han logrado crear un universo alrededor de sus personajes y de su propia historia que sigue fascinando. ¿Y para Ande, cómo debe ser lidiar con todo esto? Es una artista joven, exitosa, que está construyendo su carrera. Cada aspecto de su vida pública se magnifica. Una llamada telefónica, un momento de confidencialidad, puede convertirse en un tema de debate global. Es un recordatorio de la delgada línea que existe entre la vida privada y la vida pública en el mundo de las celebridades. Finalmente, lo que podemos inferir de este titular es la importancia de la comunicación y de las relaciones. Incluso entre las estrellas, las llamadas telefónicas, las conversaciones, los momentos compartidos, tienen un impacto emocional. Lo que se dice, cómo se dice y en qué contexto puede generar una variedad de sentimientos. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dado su pasado y la conexión que comparten, es comprensible que cualquier indicio de una emoción negativa, como la tristeza, genere tanta especulación.
Es la prueba de que a pesar de la fama y la distancia, las conexiones humanas siguen siendo el motor de muchas de nuestras interacciones y emociones. Y nosotros como seguidores nos quedamos a la espera, analizando cada pista, pero siempre con el deseo de que ambos estén bien y sigan brillando en sus carreras. En resumen, el titular Ande Ercel, que la puso triste tras la llamada con Kerem Bürsin, ha generado una oleada de curiosidad y especulación entre los fanáticos. Las posibles razones van desde malentendidos profesionales, toques de nostalgia sobre su pasado juntos, hasta presiones de la industria y dificultades personales. Lo que queda claro es que la química entre Ande y Kerem, y la profunda conexión que muchos espectadores sienten con ellos, hacen que cualquier indicio de una emoción negativa, como la tristeza, se convierta en un tema de gran interés. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, el incidente nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades, y la importancia de la comunicación y las emociones. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece este misterio? ¿Cuáles son sus propias teorías sobre qué pudo haber puesto triste a Ande? Me encantaría saber sus opiniones, sus análisis, todo. Dejen sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer lo que piensan y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, difundamos la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y un montón de contenido emocionante. Hasta la próxima. Adiós.